En ese Shabbat solamente quisiera hacer una reflexión, más que una clase, una reflexión, y es que el tiempo sigue pasando y los eventos y las noticias, ¿verdad? Siguen ocurriendo. Ah, y hay una noticia por ahí que sigue girando también, sigue dando vueltas, y es que en la medida de que yo voy viendo que efectivamente gente está saliendo, ¿verdad?, de los dogmas en el catolicismo y están buscando el contexto hebreo y la fe bíblica. Ya hemos hablado mucho, ¿verdad?, de que está esta otra fuente derecha, por un lado el lado izquierdo y luego el lado derecho. La izquierda es el cristianismo, la derecha es el judaísmo. Pues llegan y entran otra vez a otro sistema, ¿verdad?, que ya no es cristianismo, pero que es judaísmo, y empiezan a indagar sobre todo lo que se dice ahí y se habla, sobre todo en los famosos grandes sabios que les llaman. Y pues bueno, hoy quisiera mencionar algo que me he dado cuenta una y otra vez durante los últimos años sobre la anhelada aparición del Mashiach desde el judaísmo, que ahorita está repercutiendo en muchos creyentes en Yeshua, cambiando obviamente la forma de esperar al Mashiach, como él dijo que iba a regresar y como dicen los escritos de los Shilehim, de los emisarios, y Apocalipsis, a verlo desde la forma como lo está mencionando el judaísmo. Y es que en los últimos años, ¿verdad?, se han levantado muchas voces que están diciendo que, pues bueno, los judíos están creyendo en Yeshua, ¿verdad?, que están aceptando Yeshua y que están por fin reconociéndolo, y entonces hay un movimiento y hay un mover, ¿verdad?, en las masas, en el judaísmo y todo ese asunto. Y pues la verdad de las cosas es de que cuando uno va a las fuentes judías actuales, noticias, las páginas, pues es todo lo contrario. O sea, es todo lo contrario. Nadie está diciendo eso. Ellos siguen en su misma postura, al contrario, rechazan cada vez más a Yeshua, hablan pestes a veces de Yeshua mismo. Ellos no les interesa saber nada de esto. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué está ocurriendo? ¿Es realmente cierto o es desinformación? ¿Okay? Hace unos meses, hace casi un año, antes de que nosotros llegáramos a este lugar, me habló una persona en el Estado de México, por cierto, en Toluca, de una congregación más o menos grande, judío-mesiánica, que ha adoptado toda la tradición judía. Creen en Yeshua como pues el Mesías, ¿verdad?, y todo este asunto, pero pues finalmente han adoptado la tradición judía. Y y me llama y me dice, oye, fíjate que unos judíos hasídicos en Jerusalén pues ya están creyendo en Yeshua y ya están estudiando el Brit Hadashah y ya están conociéndolo como Yeshua, ¿verdad? Meses antes había escuchado por ahí un video, ¿verdad?, de que ciertos rabinos, ¿verdad?, habían hablado en el pasado que no sé qué con Yeshua, que estaban creyendo. Y nunca faltó también por ahí la noticia, ¿verdad?, que se acuerdan ustedes, yo creo que lo van a acordar, del famoso Yizhak Karduri, un rabino que murió a los 108 años y que dejó una carta revelando el nombre del Mesías y ¿verdad?, y que ya lo había reconocido Yeshua como el Mesías. Y bueno, y ahí empiezan los mesiánicos por aquí y por allá, ¿verdad?, que los judíos ya reconocieron a Yeshua, que porque el rabino importante dejó una carta con el nombre del Mesías. Y después salen, ¿verdad?, los judíos de la sinagoga de él y su hijo y diciendo es una mentira total, contundente, rotunda, no es cierto. El rabino nunca reconoció a Yeshua como Mesías, para nada. Además, si él habló
del Mesías es porque el Mesías ya está en Israel, nada más falta que se manifieste. El Mesías no va a venir del cielo, el Mesías va a aparecer como un hombre, hijo de David, y listo. No tiene nada que ver con ese Jesús, dicen ellos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? De pronto se vuelve una psicosis, ¿verdad? Así como un grupo que hablamos hace casi un año, de la tribulación. ¿Se acuerdan? Hace casi un año hablamos de un grupo, ¿verdad?, que estaban todos con una psicosis, que porque ya iba a empezar la tribulación, la gran tribulación, y el Papa negro, ¿verdad?, jesuita, y todo ese asunto, y que ya iba a comenzar, y que entonces prepárense y que córranle porque a guardar cosas, y que los montes y todo eso, y una psicosis en muchos grupos dispensacionalistas, tanto cristianos como mesiánicos, y hasta el día de hoy dicen, ¿y ahora qué pasó? No pasó nada. Y no pasa nada. Entonces, mucha desinformación, ¿cierto? Y me llama mucho la atención además, y ahorita sobre todo esta clase esta reflexión se va a tratar de algo bien importante que tiene que ver con podríamos decir, la verdadera conversión a la fe de Yeshua. ¿Ok? La verdadera conversión a la fe de Yeshua. Ok, entonces, una semana, fíjense. Bien. Entonces, a lo que voy pues es de que sigue, ahora, vean, eso es bien interesante. Déjenme decirles, en el año 2008-2009, me llegó un video de esos que van circulando también, ¿verdad?, por YouTube y por correos masivos de estas cosas virales que se disipan por miles en los correos, del famoso rabino ¿verdad? Ustedes lo conocerán, un rabino Mizrahi, bueno, es sefaradí, es más Mizrahi que sefaradí. En Israel se llama se me olvidó el nombre de Amnon Yishak. Ok, Catherine pregunta qué es Caraítas. Caraítas es un grupo de judíos que solamente se basan en la escritura y desechan el Talmud o la tradición judía, y solamente usan la pura escritura para sus creencias. ¿Ok? Bien, entonces en el 2008-2009 más o menos, yo estaba viendo un video de este rabino Amnon Yishak se llama, en donde él estaba hablando de lo que iba a venir para el judío el siguiente año, o sea 2009. Él estaba promoviendo que los judíos regresaran a Israel, que porque venía una gran persecución, y entonces los aeropuertos iban a estar llenos, y entonces nadie iba a poder volar, y nadie iba a poder subirse a los aviones, iba a estar todo abarrotado, ¿verdad?, en los aeropuertos, y que ya no iba forma de regresar. Y Amnon Yishak estaba motivando a todos los judíos en la diáspora que regresaran pronto, porque iba a comenzar una persecución de los judíos en todo el mundo, y que si no lo hacían tan pronto, entonces en el 2009 ya no se iba a poder, iba a estar muy difícil. Y entonces yo vi ese video y se me hizo interesante. Dije, bueno, este rabino, y bueno, citaba obviamente la tradición judía, citaba a veces textos de los profetas, etcétera, etcétera. Y yo lo vi en el 2008, a mediados por ahí, más o menos en el primer trimestre del 2008. Y veía cómo circulaba por aquí y por allá en muchos lugares. Bueno, llegó el 2009 y no pasó nada. Llegó el 2010 y seguía igual. Y lo peor de todo, ¿saben qué? Por ahí como el 2010, 2011, volvió otra vez este mismo video a empezar a salir así de una forma viral por todos lados, como si fuese muy reciente. Como si fuese muy reciente, y como que, ay, mira lo que está haciendo ese rabino, y mira qué interesante, y
Pero esa es una noticia que ya había ocurrido antes y que ya la estaban usando fuera del contexto. ¿A qué voy con esto? A que cada vez que alguien que viene del cristianismo, ¿verdad? Y empieza en las fuentes judías, empieza a escuchar a los rabinos, empieza a escuchar, ¿verdad? Esos videitos y qué tal rabino dijo esto y qué tal... Lo toman como si fuese una noticia de ayer y lo empiezan a publicar como si, miren lo que está pasando, fíjense que y eso ya pasó hace años. Y ya se desmintió y ya la gente cercana ya dijo es una mentira, no es cierto, este rabino no dijo lo que están escuchando, mucha gente está escuchando lo que quiere escuchar y no sé si me doy a explicar. El caso es de que usan noticias, ¿verdad?, que han sido ya publicadas y que ya fueron desmentidas y que todo fue un malentendido y mucha confusión, pero hoy día las siguen usando como si fueran frescas. Bueno, finalmente voy a un punto que les quiero transmitir el día de hoy. Y esto es, ¿quién es realmente un judío? O cómo podíamos aceptar, y no estoy hablando de nuestro criterio ni de nuestro juicio. Cuando digo aceptar es porque nos estamos basando en lo que dijo Yeshua y en lo que dijeron sus emisarios. ¿Cómo podíamos aceptar o confirmar que el que se dice ser judío, es decir, que presume ser, pues, aunque ya sabemos que el linaje judío ahorita ya no existe, eso ya está comprobado también, era desinformación, ya la información hoy día nos dice que ya no hay, y el mismo judaísmo dice también que no son porque son linaje, sino porque el judaísmo es una mezcla de mucha gente, simplemente es una religión que los identifica, igual como los musulmanes, ¿verdad? El Islam, los musulmanes ya no necesariamente son un linaje, son muchos pueblos que son musulmanes, o el cristianismo no se identifica como una raza porque también son un montón de naciones, igual el judaísmo. Pero bueno, finalmente quien presume venir del judaísmo y que reconoce a Yeshua como Mesías, ¿cuáles son las características finalmente que se deben demostrar o que debe de reconocer? Y eso es bien importante, ¿ok? Y tiene que ver con lo que nosotros creemos también y lo que nosotros esperamos, ¿ok? Ahora, por ejemplo, aquí dice María Saer, fe y obediencia, ¿ok? Y esto se dice muy rápido y muy fácil, ¿verdad? Y cualquiera pues bueno, fe y qué, bueno, pues fe pues en el Mesías, ¿verdad? Es el Mesías, pues sí tengo fe en él. ¿Obediencia a qué? No, pues obediencia al Mesías y a la Torah. Bueno, se puede decir muy fácil y rápido, pues sí eso, pero no. He analizado en los últimos años correos que me envían de información de judíos que aparentemente están creyendo, y déjenme decirles que no es diferente a los grupos judeo-mesiánicos en Israel, que lo que ocurre acá es de que en Israel obviamente cristianos se hacen mesiánicos y adoptan obviamente la tradición judía, o judíos especialmente, y déjenme decirles también algo que yo me he dado cuenta, regularmente cuando judíos se convierten al cristianismo o reconocen a Cristo, y esto dentro del cristianismo que les predican a Cristo, regularmente son judíos de la Haskalah, es decir, que proceden de familias asimiladas, que vienen de las familias del iluminismo, que en el siglo XVIII y XIX dejaron la tradición judía y se convirtieron, se asimilaron a las naciones, y hoy día no son observantes, no son religiosos. El judío religioso y observante no quieren nada de Yeshua y no quieren saber nada y dicen pestes. Pero los judíos que de familias de 3 generaciones antes, que se empezaron a asimilar 3, 4, hasta 5 generaciones, no son observantes, no son religiosos y obviamente no conocen bien su historia, y son los que regularmente son convertidos al cristianismo, ¿ok? Cuando pasan al cristianismo, pues finalmente se hacen cristianos, ¿verdad? Pero totalmente cristianos. Creen en Cristo como Dios y creen, ¿verdad?, en dispensacionalismo, creen todo eso, ¿ok? Por otro lado, vemos a judíos que no han perdido la tradición judía,
que aparentemente se convierten al Mesías, ¿ok? O reconocen a Cristo, le dicen dentro del cristianismo, obviamente. Hoy día en el judío mesianismo reconocen a Yeshua, ¿verdad? Ahora ya le mencionan pues como nosotros le conocemos actualmente en hebreo, ¿verdad? Yeshua, ¿ok? Bien, Catherine, dispensacionalismo es lo que se cree en el cristianismo sobre las 7 dispensaciones. Mayormente dice el cristianismo que estamos en la 6ª dispensación, la de la gracia, y que falta la 7ª, que es la del milenio. Y el cristianismo se basa en un ciclo de dispensaciones desde la inocencia hasta ahorita la gracia, ¿okay? Es un sistema de interpretación escatológico o escatológico, ¿okay? Por ahí hay una clase donde hablamos de eso, Catherine. Al rato vas a llegar por ahí en los estudios sobre las mentiras del dispensacionalismo. Bueno, entonces a lo que voy es el punto principal sobre la óptica en el judío-mesianismo o el judío-cristianismo sobre Yeshua. ¿Cómo poder verificar que el que se dice ser judío o el que presume ser judío crea en Yeshua como Mashiach? ¿Ok? No nada más de creer por creer, porque creer en el Mesías, Yeshua, o en el catolicismo, ¿verdad? O cristianismo, como le llaman, Jesús, pues creen hasta la persona que vaya afuera caminando y le dicen, oye, ¿tú crees en Jesús, que es el Cristo o el Mesías, el Hijo de Dios, así le llaman? Bueno, vamos a hablar de términos comunes. Vayan a decir, sí, yo creo, ¿verdad? Cualquier gente que va por la calle cree. Bueno, en el judaísmo no podía ser diferente. Cualquiera que pudiera de entrada decir, bueno, Yeshua es el Mesías, cualquiera lo podría decir. Ah, sí, Yeshua es el Mesías. Sin embargo, no se trata solamente de decir, ¿ok? Como dice Frank, ¿verdad? Hasta los demonios creen, ¿verdad? No más que tiemblan. Ellos, al menos ellos tiemblan, ¿verdad? Y el ser humano no tiembla. Bien, gracias Carlos. Por ahí está la serie de dispensacionalismo, si la quiere por ahí guardar Catherine y después escucharla. Entonces, me llama mucho la atención que dentro de grupos judío-mesiánicos o judío-cristianos estén promoviendo a judíos o que presumen ser judíos que creen en Yeshua, ¿ok? Que creen en Yeshua. Pero noto un problema serio de entrada en todo este asunto, y no porque sea otra vez mi criterio o mi juicio, sino porque al verlo yo reflejado en los creyentes del primer siglo, que todos eran israelitas, ya sean galileos, ya hayan sido de Judea o de Samaria, o verdad que había en todas esas partes había israelitas, eso sí, de naturales. Me llama mucho la atención que crean diferente. Es decir, en el primer siglo, cuando creían en Yeshua como el Mashiach, y estoy hablando primeramente de los discípulos, los que finalmente fueron 11, después fueron 70, después fueron 120, ¿verdad? Y después fueron miles. Me llama mucho la atención que todos, y aquí va lo importante, que todos dejaban por un lado la tradición judía, ¿ok? La tradición de los famosos sabios que ya se mencionaba hasta entonces, ya había. Tradición no solamente práctica de llevar a cabo los mandamientos, es decir, empezaban a dejar takanot, o sea, mandamientos de hombres, takanot, mandamientos de hombres, los empezaban a dejar. Empezaban a dejar también ideas o conceptos sobre el Mesías que esperaban antes de Yeshua. Empezaban a dejar también promesas o esperanzas que tenían ellos en el primer siglo hacia el futuro. ¿Se acuerdan? Y ya hemos hablado mucho de esto, ¿verdad? Y lo quiero repetir solamente como un paréntesis. Por ejemplo, los judíos del primer siglo que creyeron en Yeshua como el Mesías empezaron a quitarse la idea
¿verdad?, de que Yeshua como Mesías iba a venir a cumplir las profecías que la tradición judía ya las tenía como obligatorias que cumpliera cuando viniera el Mesías. ¿Y qué es lo que empezaron a hacer los judíos del primer siglo? Empezaron a cambiar su forma de pensar. Ya hemos hablado esto antes. Empezaron a reinterpretar la escritura. Empezaron a reinterpretar la profecía. Y empezaron a ver que Yeshua definitivamente como Mesías había venido a revelar misterios que estaban escondidos. Había venido a dar la interpretación correcta de la Torá. Había acercado el reino de los cielos, obviamente, y que consistía en una forma diferente de aplicación de la Torá y de esperar en el futuro. Había Yeshua el Mashiach venido a dar una forma diferente de ver el futuro, ¿okay? No como la tradición judía se los había marcado, sino muy diferente, con un nuevo pacto, como ya lo hemos hablado, no hecho con la sangre de animales, sino con su propia sangre, y además con mejores promesas, no las promesas que le dio Abraham, a Isaac y a Jacob, porque esas se las cumplió, dice la carta a los Hebreos. 2 cosas le prometió el Eterno a Abraham, 2 cosas le cumplió. Y que en Yeshua, en el pacto nuevo de su sangre derramada, hay nuevas promesas, y mejores, dice así, dice mejores promesas. Entonces, aquí quiero comenzar con este asunto, ¿verdad? En el primer siglo, todos los naturales del primer siglo, que empezaron a creer, y acá con más fuerza a partir del testimonio de los Shiliachim, de los emisarios, de los apóstoles, empezaron a creer también al mismo Mesías, la revelación que se le estaba dando, que era nueva, los misterios que estaban escondidos, ¿verdad?, que para todos eran nuevos, una forma de vida diferente, aplicando la Torá en la forma que Yeshua lo había enseñado, una forma de esperanza diferente, una promesa diferente, y todo esto que estaba escondido se lo estaba revelando. Así que imagínense en el primer siglo todos aquellos naturales judíos, porque aunque había muchas sectas, desde la farisea la más estricta, ¿verdad?, hasta la herodiana o hasta los ¿cómo se llaman?, los helenistas, los griegos, que eran los más helenizados, que todos creían en una sola cosa: llegaría el Mesías y le daría libertad al país, instauraría el reino, ¿verdad?, vendría todo lo que ya conocemos en la tradición judía. No, ellos se quitaban de todo eso y entonces empezaban a pensar como el Ruach les revelaba, ¿ok? Ellos empezaban a pensar como el Ruach les revelaba y empezaban a ver la profecía, al Mesías, la promesa y al Todopoderoso desde una perspectiva como el Ruach se los estaba revelando. ¿Qué quiere decir? Que la tradición judía finalmente en torno al Mesías y la esperanza se fue acabando en los naturales del primer siglo. Bien, ¿por qué les menciono esto? Porque cada generación, y eso está también escrito, que ha habido judíos que vienen del linaje judío, pues que nunca reconocieron a Yeshua. Y eso también ya lo vimos, ¿verdad? Desde el primer siglo, cada siglo, siempre ha habido esta postura. Ya hablamos de la higuera, ya hablamos cuándo, por qué y cómo, y qué es lo que pasa con ella, y hasta el día de hoy ya hablamos de la higuera. Ahí ya hay un tema sobre la higuera. Pero lo que voy es de que en nuestra generación, en nuestra generación tenemos que estar muy atentos sobre lo que es verdad y lo que es mentira, lo que es información correcta y lo que es desinformación, solamente por simples emociones que de pronto se manejan dentro de algunos grupos, un poco como podríamos decir, acelerados en la perspectiva de la esperanza y la promesa en el Mesías Yeshua, solamente por creer que una profecía se está cumpliendo, ¿verdad? Y que está pasando algo con los judíos, que ya dijimos que no son judíos, solamente son naciones de todas identificadas con el Talmud, identificadas con el talmudismo, porque hay un video por ahí también que está,
¿verdad? Que dice judaísmo, no, el judaísmo no es bíblico. ¿Se acuerdan? Hay un video por ahí de un profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén en donde explica, el judaísmo no es bíblico, dice. Así de sencillo, no es bíblico. El judaísmo es talmúdico, está hecho por los sabios de Israel. Entonces, finalmente, la gente que es judía, aunque no sea de linaje, es judía porque cree en el Talmud, porque creen los dichos de los sabios en el judaísmo. Bueno, el caso es de que actualmente, cuando vemos estas noticias por aquí y por allá, y que judíos, y que el nombre del Mesías fue revelado, y que tales judíos están creyendo en Yeshua y todo eso, y yo hago un análisis profundo de lo que dice esas fuentes, me doy cuenta de algo, Fíjense, dice por acá, dice, yo difundo judíos que aceptan a Yeshua, dice, me parece importante hacerlo para que los judíos que estén en vísperas de aceptarlo no se sientan tan solos y vean, por ejemplo, que grandes personalidades, rabinos, también lo han aceptado. Se llama en la Biblia versus leyes rabínicas. Bueno, el asunto acá no es tanto de que si se ha difundido por siempre a la figura de Yeshua. Es más, y esto también les he dicho antes, el judaísmo es el que ha conocido más el Yeshua histórico, ¿verdad? El más real que incluso en el cristianismo. Fíjense, en el judaísmo no tienen pretexto de decir, ay, es que les predican a un Jesús. No, ellos conocen bien al Yeshua histórico. Ellos saben el impacto que tuvo en el primer siglo. Pero el punto principal, pues, y aquí voy ya al punto principal, es de que si alguien en el judaísmo o que presume venir del judaísmo cree en Yeshua, ojo con esto, cree en Yeshua, no solamente es, sí, Yeshua es el Mesías, o él fue un gran maestro y posiblemente fue el Mesías o algo así, sino que definitivamente, y eso es algo que Yeshua lo mencionó, ¿verdad? Tienen que dejar definitivamente y por completo toda esperanza y tradición de hombres que han recibido, ¿ok? Tienen que dejar toda esperanza y tradición de hombres que han recibido, como dice aquí Yanko, que ha distorsionado, ¿verdad? No solo al Mashiach, sino las promesas que están en Mashiach, ¿ok? Dice Tony, lo promueve principalmente, por ejemplo, este otro señor, ¿verdad? Mario Saban, por ejemplo, ¿ok? Mario Saban, por ejemplo, tiene un libro en donde habla cosas así como que, wow, de Yeshua, ¿no? Pues lo reconoce, le llama por su nombre, pues casi le falta creer y confesarlo, dicen algunos, ¿verdad? Hace algunos años también yo conocí una persona que platicó de cerca con él y dijo, no, que se me hace que sí cree en su corazón, adentro sí cree, nomás que no lo quiere decir. Fíjense, hay gente que llegó a decir, sí cree, nada más que no lo quiere decir, pero sí cree adentro. Pero fíjense la diferencia. Exactamente, dice que simplemente fue un rabino, un gran maestro. Pero vean la diferencia. Una cosa es decir que Yeshua es el Mesías, y es como el cristianismo, como dice por ahí también Yanko, ¿verdad? Cristianismo y judaísmo es una imagen distorsionada, igual los dos. El cristianismo pueden decir, sí, el Mesías, ¿verdad? Y aquí hay otro, ¿verdad? Pierre Murray también, Simha Pierre Murray también, Richard, gracias por recordármelo. También, pero vean la trampa que hay detrás de todo eso. Tanto el cristianismo como el judaísmo finalmente tienen una imagen distorsionada, ¿verdad? Ambos por un lado y por el otro, de diferentes formas, pero así se los han presentado. Acá voy con el asunto, es de que el judaísmo, para poder reconocer a Yeshua como el Mesías, no solamente tiene que decir, sí, Yeshua es el Mesías. Lo que tiene que decir, y no solamente el judío, sino todos, es de que tenemos que apegarnos a Yeshua como el Mashiach y aplicar la interpretación de la Torah como él la aplicó, ¿verdad? Entenderla como él la entendió,
y además reconocer y tener la esperanza de lo que Él prometió que ocurriría cuando Él regresara. ¿Ok? Entonces, aquí está lo importante. No todo el que a Yeshua le diga Señor quiere decir, ¿verdad?, que está en su regazo. Es decir, el judío, el que presume ser judío y dice que cree en Yeshua, definitivamente, como los judíos del primer siglo, tienen que dejar por un lado la tradición judía, la esperanza judía sobre lo que ellos creen que no se ha cumplido y sobre lo que ellos creen que se tiene que cumplir. Ellos tienen que dejar de pensar que el Mesías va a aparecer por ahí como un hombre, ¿ok? Como un hombre. Ellos tienen que dejar de pensar que el Mesías va a aparecer por ahí como un hombre y que va a levantarse como un gran guerrero, ¿verdad? Y que va a venir una entrada triunfal, así como un gran rey, y que va a sujetar al mundo y todo eso. Que va a tener familia, así es, que va a tener hijos, descendencias, todo eso, ¿me entienden? Y que va a traer un reino milenial y todo este asunto. Todo eso en realidad es una tergiversación y es un sincretismo judío-cristiano. Fíjense, aquí está el problema. ¿Ok? Ya, para lo que está diciendo por aquí María Saer, no sé si ya escuchó las clases de raíces y conceptos hebreos. También este asunto de los pecados y arrepentirse dentro del... Aquí es el problema cuando el cristianismo ha predicado el arrepentimiento. Hay que entender que es teshuvah, en hebreo, volveos. ¿Okay? El cristianismo predica arrepentimiento. En hebreo teshuvah es volveos, volver al Padre. Y hay que también entender este asunto para poder entender qué es remisión de pecados y la promesa finalmente. ¿Okay? Bueno, entonces también Catherine puede escuchar esa serie, no sé si ya la escuchó o la ha escuchado, sobre raíces y conceptos hebreos. Ahí va a entender por qué el cristianismo, sobre todo en los últimos 3 siglos, ¿verdad? La predica, y bueno, todo es profético. En Apocalipsis viene por qué esto ocurrió. ¿Okay? No es porque esté distorsionada nada más por nada más en el cristianismo o el judaísmo, sino porque son eventos proféticos. Y ya llegará el tiempo que escuche por ahí Catherine. Bien, entonces déjenme ver sus comentarios. Ok, bueno, sobre todo lo que aquí dice Omar Reyes, ¿verdad? En la Torá dice que la Torá guía al Mashiach. ¿Por qué no les ha guiado el Mashiach? Porque la tradición judía es el velo que les estorba, ¿cierto? Shaul mismo de Tarso dijo, ¿verdad?, que leen la Torá, dice, con un velo. ¿Por qué? Porque es en la tradición de hombres. Bien, dice Ana María, lo que pasa es que hoy en día supuesto Israel son los usurpadores de Ezequías. Exactamente, bueno, por otro lado, ¿verdad? Bien. Ok, continúo. Bueno, continúo entonces. Entonces, el caso es esto, ¿ok? El caso es esto. El caso es de que yo entiendo que hay mucho deseo, sobre todo en la interpretación efrainita, ¿ok? En la interpretación efrainita hay mucho deseo de que los judíos ya crean, de que los judíos todos crean en Yeshua. ¿Por qué? Porque ellos están basados en una profecía, ¿verdad? De Zacarías, si no mal lo recuerdo. Miqueas o Zacarías, no me acuerdo bien ahorita exactamente el texto, en donde ellos creen que y estoy hablando de este grupo o esta interpretación efrainita en Estados Unidos de hace algunos años para acá. Ellos toman un texto en donde creen que necesita el pueblo judío verse obligado, forzado y casi humillado para que levanten los ojos al cielo y levanten las manos y digan Yeshua es el Mashiach, ¿verdad? Es una interpretación de un texto de la profecía que
interpretó este grupo que se llama Efrainita en Estados Unidos. Y por eso tienen un deseo y un anhelo que ya reconozcan todos que Yeshua es el Mesías, que todos los judíos digan Yeshua es el Mesías. Y tienen esta necesidad intrínseca y primaria, es algo que ya quieren ver a todos los judíos diciendo Yeshua es el Mesías. Como dice por aquí Yanko, al judío primeramente, lo que Shaul dijo en el primer siglo, era para el primer siglo. Primero iban a las ovejas perdidas de la casa de Israel, primero a los naturales. Después dice Shaul que terminaron con ellos, dice, y ahora sí se fueron a las naciones. Y hoy día quieren aplicar lo mismo, pero hoy día no hay judío. ¿Me entienden? No hay linaje, no hay naturales. Todos son mezcla y todos son naciones. De hecho, como les dije hace rato, los mismos judíos dicen que no son judíos. Los mismos judíos dicen que son judíos solamente por la religión, porque el Talmud los une. Pero hay de muchos linajes y ustedes pueden ver las diferentes fisionomías, ¿verdad? En el judaísmo hay de todo. Hay de todo, desde los rubios hasta los morenos, ¿verdad? O los negritos. Bueno, el caso es de que este grupo efrainita ha diseminado esta predicación en muchos grupos mesiánicos, y México no es la excepción, de que ya los judíos ya levanten las manos y ya todos digan Yeshua es el Mesías. Que todos digan Yeshua es el Mesías. Con eso a ellos les basta. Para que entonces, dicen ellos, se cumpla la profecía y aparezca el Mesías, y entonces dice, y me verán a mí el que traspasaron, ¿verdad? Y todo este asunto, y lamentarán, y tendré misericordia de ellos, y todo este asunto. Ahora, ya estudiamos esta parte de la profecía en el primer siglo que ya se cumplió, ¿ok? Que ya se cumplió. Y que lo quieren pasar hacia el futuro, ¿ok? Lo quieren pasar hacia el futuro. Entonces, ¿qué es a lo que voy finalmente? Que también eso en el primer siglo se cumplió, Yanko. Si tú escuchas la carta a los romanos que tenemos grabada, te vas a dar cuenta las palabras que en la versión griega hoy día en la Reina Valera se malentienden y creen que la restauración es ahora. Creen que la restauración es ahora. Pero la restauración fue en el primer siglo. Y todo Israel en Mashiach se unió. No, si te fijas, hoy día ya no hay judíos, genéticamente no lo hay, no lo hay, está comprobado. Ahí va, esa es la misma interpretación efrainita, la restauración, el templo, los sacrificios, el pueblo físico, el hijo de David, es lo mismo, Yanko, es lo mismo, lo que estás diciendo es lo mismo, es la misma interpretación la efrainita. Restauración, el templo, los sacrificios, el milenio, ¿verdad? Es lo mismo, es justo lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque este sistema predica que esa va a ser su restauración, que ya todos levanten las manos y digan Yeshua es el Mesías, ya, para que entonces ya aparezca el Mesías y entonces, ¿verdad? Tenga misericordia y venga, ponga sus pies y venga a reinar, y entonces vengan más sacrificios, venga un templo, vengan sacerdocios. De hecho el judaísmo cree en un Mesías sacerdote y un Mesías rey. ¿Sí sabían eso? El judaísmo dice que en el reino milenial va a gobernar un sacerdote rey, un Mesías sacerdote y un Mesías rey. Y bueno, es lo mismo que está diciendo Yanko, nada más que a lo mejor él no ha entendido las clases que hemos dado antes. Pero bueno, plena, exactamente, fue en el primer siglo. Si tú te fijas ahí, Shaul, Yanko, si te fijas, dice Shaul, dice que iba tras la promesa de las 12 tribus. Ahora, si te fijas en mismo Romanos, capítulo 9, ahí está diciendo Shaul, está diciendo, no todo Israel será salvo, solamente un remanente, dice. Un remanente. Y ese remanente en el primer siglo fue restaurado. Y después que fueron restaurados y llega el mensaje de la buena nueva a todos, después viene la entrada de las naciones. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué es lo que...? Bueno, vuelvo a retomar hoy día, ahorita lo que estoy diciendo, ¿verdad? El caso es de que esa interpretación efrainita sigue hablando de lo mismo.
restauración, ¿verdad? Que los judíos clamen, que el templo, que los sacrificios vengan, el Mesías rey, el Mesías sacerdote, más sacrificios para perdón de pecados, que para las naciones que queden, que sobreviven, todo este asunto. ¿Por qué? Porque es su interpretación y así lo necesitan y así lo anhelan. Sin embargo, bueno, voy otra vez al asunto y regreso aquí ya otra vez al punto principal, es si van a creer en Yeshua, si les van a enseñar a Yeshua es el Mashiach, les van a enseñar también que él ya vino, dice, a redimir a Israel y a recuperar las ovejas perdidas. Lo hizo en el primer siglo. Ya dimos una clase de estas. Ok, para los que ahorita están preguntando y están hablando que la restauración y todo eso, por favor escuchen el tema de el hijo pródigo. Cumplimiento actual, doble cumplimiento o ya se cumplió. Por favor, sobre todo Yanko, que me parece que cree lo mismo de los efrainitas. Ahí hablamos de que cuando viene Yeshua viene a restaurar a Israel y viene a hacer que las profecías sobre el futuro glorioso de Sión se cumpliera en aquella época, cuando el Ruach HaKodesh viene no al templo físico, sino a los creyentes, primeramente a los naturales, hasta el año 50. Y todo ocurrió ahí, para un remanente obviamente. Para los que se endurecieron, dice, fueron cortados, dice Shaul mismo. ¿Ok? Bien, ahí está, ese es el asunto, ¿verdad? Escucha Ezequiel, escucha los estudios grabados, Yanko. ¿Cuál es la paz que espera el judaísmo hoy día? ¿Por qué acusan a Yeshua como falso Mesías? Es que no hay paz en el mundo, ahí sigue guerra y todavía hay pecado y todo eso. ¿Cuál paz trajo Yeshua? Yeshua mismo lo dijo. No como el mundo la da, yo os la doy. Mi paz os dejo, la paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Entonces, otra vez, la tradición judía, Yanko. ¿Cuál es el problema? La tradición judía. La tradición judía les enseñó otra cosa de las profecías. Cuando viene Yeshua les revela la profecía como estaba determinada que se cumpliese. ¿Se dan cuenta? De hecho, Yanko es el mejor ejemplo para hablar de esta desinformación. De verdad, eso es lo que están predicando, ¿verdad? El efrainismo afuera. Y bueno, finalmente pues lo que ellos quieren nada más es de que levanten las manos los judíos y digan que Yeshua es el Mesías. Pero, y aquí va la otra cosa importante, ¿ok? Aquí va la otra cosa importante. Todo el que presume ser judío, otra vez, que ya no hay de linaje, ya nada más son por religión, pero todo el que presume ser judío y que crea en Yeshua, ¿verdad? Como los judíos del primer siglo, tienen que dejar por un lado la tradición judía sobre el reino mesiánico. Tienen que dejar de creer que el Mesías tiene que venir a restaurar el templo y más sacrificios. ¿Ok? Tienen que dejar de creer eso. Yanko, te encargo que escuches la del hijo pródigo. Yo sé que has escuchado la versión del hijo pródigo efrainita, la de Efrainita, la de Estados Unidos. Ahí escucha la otra y vas a ver la otra postura. No sé si alguien le puede pasar por ahí el link, que está en YouTube. El hijo pródigo, cumplimiento actual, doble cumplimiento o ya se cumplió. Y escucha eso y vas a ver sobre las dos casas y te vas a dar vas a ver otra perspectiva. ¿Ok? ¿Por qué? Porque otra vez la versión efrainita, ¿verdad?, está diciendo que nada se ha cumplido, que apenas se va a cumplir y todo este asunto. Bueno, el caso es de que, pues bueno, finalmente no tenemos que caer nosotros en este mover de emociones, ¿verdad? En donde solamente se está esperando a que los judíos se vean en una situación difícil y tengan que levantar las manos y que reconozcan que Yeshua es el Mesías. Esto lo están diciendo desde el 2007, 2008, 2009 y que ya ahora sí los judíos y que Pierre Murder y que Amnon Yishag y que
Kaduri, Isaac Kaduri, y que Mario Saban, y cada vez que aparece un rabino o un judío de esta categoría, ya ahora sí los judíos ya están creyendo, y ahora no están creyendo nada, es pura desinformación, y además no están creyendo lo que dijo Yeshua. Fíjense nada más, es otra cosa importante. Pueden estar creyendo algo, pero no están creyendo lo que Yeshua dijo que iba a ocurrir. ¿Ok? No están creyendo que en Yeshua hay un nuevo pacto. Es decir, que ya no se ocupa sangre de animales. ¿Ok? Que ya no se ocupa sangre de animales, que el nuevo pacto solamente tiene que ver con la sangre del Mashiach en el madero para remisión de pecados. ¿Ok? Otra vez, fíjense. El judío tiene que entender que Yeshua trajo un nuevo pacto, que ya no es necesaria la sangre de los animales en otro templo futuro. Ya no es necesario eso. Ni va a ocurrir, ni tiene que ocurrir. Porque dice la carta a los hebreos que la sangre del Mashiach es suficiente y es eterna, así dice. No se necesita más sangre de animales. Yeshua vino a traer un nuevo pacto con su sangre, ya no se ocupa más sangre de animales. Esa es una cosa. Y número 2, el judío también tiene que entender que las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob se cumplieron también. Así dice la carta a los hebreos, se cumplieron. Y no solamente se cumplieron, sino que cuando viene Mashiach, ya no tiene nada que ver con esa promesa, sino con mejores promesas. Mejores promesas. ¿Ok? Aunque el templo no era solo para sacrificios, el propósito era ese. Claro, ya lo sé, era ofrendas y era sacrificios de paz y todo eso, pero ya no hay necesidad. Es más, para Yanko que insiste con la interpretación efrainita, Yeshua dice que ya no va a haber necesidad ni va a haber muerte en el futuro. Cuando Mashiach venga, cuando regrese, él dice, ya no habrá más muerte, dice, seréis como los ángeles. Seréis como, imagínate creyentes transformados en una condición celestial. ¿Para qué quieren sacrificar animales de paz? ¿Para qué quieren hacer un korban shalem? ¿Verdad? Un sacrificio de paz. ¿Para qué? Ya no ni siquiera va a haber un templo, vamos. Entonces, bien, el judío pues tiene que entender en dónde dice. A ver, Yanko, si tú me das el versículo en donde dice que las naciones van a ser mortales, aquí mismo te creo. Dime el versículo clave en donde dice que las naciones van a ser mortales y tengan que llevar sacrificios. Vamos a esperar a Yanko. Se lo digo porque yo nunca vi ningún texto que hablara de eso. Es más, dice que la muerte ya no va a existir más. Dice, ya no habrá muerte. Ya no habrá muerte. No, pero ese texto tienes que verlo desde una interpretación alegórica, lo que está diciendo el Eterno a través de Isaías. Porque, ¿qué dijo Yeshua? Yeshua dijo que no habrá más muerte. Y Yeshua dice que cuando Él venga va a traer el juicio. Y que va a haber de dos. Va a haber de dos. Los justos que vivirán eternamente y los injustos que morirán para siempre. ¿Ok? Serán destruidos, así dice Mateo 25 del 29 en adelante. Mateo 25 del 29 en adelante. Y además Yeshua dijo, en aquel día dice, no moriréis más. Entonces también checa el audio de Isaías y te vas a dar cuenta que está hablando en formas alegóricas. Está hablando en formas alegóricas. A ver, Yanko, cuando venga el Mashiach, ¿habrá maldición? ¿Habrá pecado? ¿Habrá pecado? ¿Habrá maldición? Y yo creo que hasta suena incoherente, ¿no? Cuando venga Mashiach, haya maldición, haya pecado. Si Shaul dice, sorbida será la muerte, fíjense, sorbida será la muerte, así de un sorbo,
la muerte. Yeshua dice, no habrá más muerte. Shaul dice, carne y sangre no eran en los cielos, etcétera, etcétera. Entonces, realmente es algo que contradice a Yeshua. Entonces, hay que ver a Isaías desde un punto de vista alegórico. Isaías y Yeshua está diciendo no habrá más muerte. Y bueno, ahí están, le están poniendo textos sobre la promesa en Mashiach. Entonces, bueno, voy a volver a repetir finalmente este conflicto, ¿verdad?, que hay entre la tradición judía interpretando las profecías del Tanaj, y la diferencia que hay entre la interpretación del Mashiach, de Yeshua. Entonces, otra vez, cuando alguien que presume ser judío, ¿verdad?, de linaje o por herencia, por lo que sea, tradición, lo que sea, dice que cree en Yeshua, y esto para los que dicen que judíos están creyendo y que todo eso, tienen que sustituir toda la tradición judía respecto al reino mesiánico con lo que Yeshua vino a enseñar. Número 1, no se necesitan más sacrificios porque Yeshua trajo un nuevo pacto. ¿Ok? También para lo que está aquí diciendo Yanko. Ya no hay necesidad de más sacrificios de animales porque Yeshua trajo un nuevo pacto en su sangre. Y ahí puso Tony, o alguien puso un verso importante que está en la carta a los Hebreos 10:14. William lo puso, porque con una sola ofrenda, vean, con un solo corbán, la palabra en hebreo es corbán, con un solo corbán hizo perfectos para siempre a los santificados, para siempre. Ok, ahí está Hebreos, la carta a los Hebreos que puso por acá William, 10:14. Y pues bueno, entonces eso es a lo que voy, pues, ¿me entienden? Ahora, por otro lado tenemos otro problema, ¿ok? Sí, Yanko, pero cuando el Mashiach venga, va a redimir a los santificados. Los no santificados, y aquí yo te pido que leas Mateo, de Mateo 25, del 29 en adelante, te vas a dar cuenta que cuando el Mashiach regrese, ya no va a haber no santificados. Solamente los santificados van a entrar a la redención. Observa bien, observa para dónde van los cabritos, observa. Te vas a dar cuenta que no va a haber cabritos que queden para después del juicio. Te vas a dar cuenta que no va a haber cabritos que queden para después del juicio. Es decir, todos aquellos que han sido, que vayan a ser juzgados para juicio, te vas a dar cuenta que ahí van a ser destruidos. Chécalo. Mateo 25, del 31 en adelante. Mashiach viene y hace una separación. Ovejas y cabritos. Nada más fíjate a dónde van los cabritos. Dice, esas son naciones, ovejas y naciones cabrito. No son los redimidos, ya inmortales. No, las ovejas son las que vienen a entrar a la eternidad. Y además el Mesías no baja a esta tierra. Es más, la nueva Jerusalén, Yanko, que te han predicado una y otra vez, no baja a esta tierra. Apocalipsis dice que baja una nueva creación, a una nueva creación. Bueno, Yanko tiene muchas preguntas ahí y entiendo que él predica la versión efrainita y dice, heredarán el reino pero no son inmortales. No, Yeshua dice que cuando él regrese ya no habrá muerte, así dice, ya no habrá muerte. Dice, ahora observa esto, Yanko, la escritura dice así, Yeshua dice así, fíjense, dice, los que sean dignos de heredar aquella edad, dice, ya no morirán más. ¿Qué te dice esto, Yanko? ¿Qué te dice esto? Los que sean dignos de heredar aquella edad no morirán más. Que no va a haber indignos. Los indignos simplemente no van a heredar la vida eterna.
Es lo que te digo, y es lo que digo, esta interpretación tiene muchos problemas por la tradición judía. Como esta interpretación está llena de tradición judía, a fuerzas quieren introducir en el futuro naciones impías, o inmorales en vez de inmortales. A fuerzas quieren meter. Ahora, ese es un problema, ¿verdad? Porque obviamente, fíjense bien, es bien interesante esto, porque obviamente cuando viene el Mashiach, todo va a ser eternidad. Pero como ellos predican, como esta versión predica que tiene que haber templo, pues lo primero que dicen, bueno, ¿y para qué va a haber templo? Pues tienen que meter gente pecadora para que haya templo, y para que haya sacrificios, y para que haya todo esto. Pero es una contradicción. Es una contradicción. Yeshua dijo, no moriréis más. Los que sean dignos de aquella edad, no moriréis más. Ahí está, no moriréis más. Así que pues bueno, solamente son ovejas. Las ovejas. Ahora, déjenme hacerles otra pregunta para aquí, que Yanko que insiste en este asunto. Y también va para ti, Yanko. Ahí va una pregunta. Quiero que me pongan atención. A ver, dejen de escribir el chat. Y quiero que Yanko me responda la primera respuesta. Déjenme escribir el chat, por favor. Denme un tiempo. Y déjenme hacer una pregunta directa a todos. Y quiero que Yanko responda primero. Quiero que sea el primero. Por favor, dejen de escribir en chat ahorita. Denme un momentito. En la segunda venida, y aquí Yanko está hablando de naciones y Israel y Judá y todo eso, ¿no? Que las naciones, que las ovejas, todo eso. Y quiero hacernos una pregunta, ya se las he hecho antes, a lo mejor Yanko no estuvo, pero quiero hacer una pregunta. ¿El Eterno hace acepción de personas? De tal manera que cuando el Mashiach regrese, de veras juzgue entre gentiles y judíos. Puede juzgar, tú eres judío, a ver, tú eres gentil y tú eres judío, a ver, linaje, a ver, ¿tienes circuncisión o no tienes circuncisión? ¿Él hace excepción de personas? ¿Él hace excepción de personas? Quiero que me responda primero Yanko. ¿Él hace excepción de personas? Él dice, a ver, los judíos, ¿dónde están? A ver, los gentiles, ¿dónde están? Y yo me puedo ir desde la Torá hasta el final a darle respuesta. Quiero que me responda él. El Eterno hace acepción de personas, de tal manera que a unos califique en el día de la redención como judíos y otros como gentiles. A ver, yo quiero que me responda Yanko, ¿sí o no? A ver, respóndeme por favor. ¿El Eterno hace acepción de personas, de tal manera que venga a calificar a judíos y a gentiles? ¿O venga a redimir al que es Israel en el Mesías y venga a juzgar al que quedó finalmente fuera? Quiero que me responda nada más esto. Con esto estoy servido. Yanko, respóndeme sí o no. Ok, necesito que me respondas, Yanko. ¿El Eterno hace acepción de personas? Que diga, a ver, ¿hace acepción de personas? Otra cosa es, como dice aquí Carlos, ¿cómo ha determinado el día de, también en figuras alegóricas, cómo ha determinado el día del banquete? ¿El Eterno hace excepción de personas, Yanko? No hace excepción de personas. De tal manera que cuando venga manifestándose a través del Mashiach, calificará a las almas como judías y como no judías, o va a calificar nada más a los redimidos para redención. Eso es muy fácil, ahí está. Separará ovejas de cabritos. A ver, otra pregunta. Ustedes, escúcheme bien, ustedes que son creyentes en Yeshua, que eran
en figuras alegóricas ovejas, que eran animales del campo, en figuras alegóricas, animales del campo, ahora son ovejas o siguen siendo animales del campo, siguen siendo cabritos o siguen siendo cualquier animal del campo. Pasamos a ser ovejas. ¿Ok? Yeshua dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Voy, pues, por ellas, dice, también a traerlas. Y hará, ¿qué dice? Un solo rebaño. Dice, habrá un solo pastor y un solo rebaño. No dice, va a haber dos rebaños. No dice, va a haber uno de genética y otro de naciones. No. Dijo, tengo otras ovejas que nunca han sido de este redil, no son de este redil. Voy a traerlas también. Y va a haber un solo pastor y un solo rebaño. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando venga Mashiach va a venir por su rebaño. En otras palabras, va a venir por el trigo, no la cizaña. No sé si hasta ahora me pueden entender. Una cosa son las ovejas perdidas, Yanko. Una cosa es, yo vine a rescatar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero después, fíjense, después dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también tengo que ir por ellas y traerlas. ¿Te das cuenta, Yanko? Por ahí, en el estudio de El Hijo Pródigo lo vas a escuchar, Yanko. No. No. Los de Judá, Israel es uno mismo. Las ovejas perdidas de la casa de Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tienes que escuchar ese estudio, Yanko. Y cuando dijo tengo otras ovejas que no son de este redil, fíjense, nunca han estado ahí. Por eso en el año 50 se abrió la puerta a las ovejas que estaban fuera, que no eran de ese redil, y entonces tenemos que entrar ahí, y dice, y habrá un solo pastor y un solo rebaño. Eso es lo que no entendieron los judíos del primer siglo. Es lo que no entendieron los judíos del primer siglo. Bueno, finalmente todos estos comentarios y todo lo que están aquí poniendo aquí es importante. Déjenme continuar y ahorita voy con las preguntas, por favor. De ambos pueblos hizo uno, ahí está. Así es sencillo, de los judíos y los gentiles, o los naturales y los gentiles. Bueno, déjenme terminar, por favor, con esta reflexión y ahorita pasamos a las preguntas que tengan por ahí, si quieren, para que no estemos aquí con el chat todos acelerados, ¿verdad? Y ya ni puedo leer yo todo y todos están aquí opinando y es válida su opinión de todos, las acepto. Pero bueno, déjenme terminar con esto y ahorita vamos a las preguntas, ¿ok? Y vamos a detallar un poco sobre lo que está, sobre todo la versión efrainita, las diferencias. Finalmente, esta reflexión es para esto. Bien, en conclusión, la tradición judía respecto a lo que supuestamente Yeshua no cumplió y que exigen los rabinos que se cumpla, es muy fuerte dentro del judaísmo mesiánico, que además el judaísmo mesiánico o judío-cristianismo predica el dispensacionalismo aunado con la tradición judía, y eso lo hace muy renuente y finalmente creen en una nube que no existe, porque desde el 2007 y 2009 han estado anticipando profecías que ya se tienen que cumplir y no se cumple nada, ¿verdad? Yo los he estado examinando y no se cumple nada, año tras año, y que ya viene y no se cumple nada, y nada de nada, porque quieren finalmente ver a los judíos otra vez que no existen. En realidad el judaísmo es por la religión, no es por la genética, eso ya quedó bien claro. Los genetistas dicen eso. Bueno, el asunto es de que quieren ver a los judíos levantando las manos, arrodillados, diciendo Yeshua es el Mesías.
para que entonces venga todo lo que dicen en la profecía. ¿Por qué? Porque esperan ver de la tradición judía que eso ocurra. Y no les interesa que crean en las promesas de Yeshua, no les interesa que crean en la nueva creación, no les interesa que crean que esta tierra va a ser juzgada y destruida, como dice 2 Pedro capítulo 3, que va a ser quemada, que va a ser derretida, porque esperamos una nueva creación. No les interesa saber que nada más que el judío tiene que ser restaurado y tiene que tener su templo, ¿verdad? Ahora, para esto ya saben, ¿verdad? Hay muchas incongruencias ahí, que porque tienen que construir el templo para que venga un anticristo y sacrifique una cerda, y entonces otra vez venga la persecución y sean llevados al exilio otra vez. Y yo no sé cómo lo van a hacer, que van a regresar a lo mejor de un año a otro van a regresar otra vez. Y bueno, son muchas incongruencias, se los digo porque yo lo estudié esto muy bien, y yo lo aprendí hace muchos años, y ya después vi que era toda una telaraña de incongruencias bíblicas, porque Yeshua vino a revelar lo que finalmente el Padre quiere y lo que el Padre va a hacer cuando el Mashiach regrese, y no es lo que la tradición judía dice. Entonces, bueno, cualquiera que esté en el mesianismo o cualquier judío que quiera entrar dentro de la fe de Yeshua tiene que entender, pues, que ya no se necesitan más sacrificios, que ya no se necesita más templo, que no es un reino físico, ¿okay? Que no se necesita una nueva era, ni una edad de oro, que no se necesita que los judíos, porque ni los hay, no se necesita que una restauración física. Tampoco va a haber reproducción cuando el Mashiach venga, no va a haber reproducción de gente, no van a nacer hijos, nada de eso. Yeshua lo dijo, ¿verdad? Ni se casarán ni se darán en casamiento. Yeshua lo dijo. Es decir, Yeshua fue muy claro, y Apocalipsis también es muy claro, ¿verdad? Resurrección, transformación. Shaul eso dice. Por cierto, Shaul habla, fíjense, confundes a los inmortales. En ningún lugar de la escritura dice que va a haber mortales e inmortales, Yanko. En ninguna versión, ni Biblia, ni traducción, ni nada dice que va a haber mortales e inmortales. Eso no existe. Esa es simplemente una interpretación. Yeshua dice que cuando Él venga, otro problema del reino. Ahora te encargo que escuches el reino de Yeshua versus el reino fariseo rabínico. Por favor, si alguien le puede pasar el video a Yanko, que el link, porque primero necesita Yanko entender cuál es el reino que predicó Yeshua. ¿Qué significa cuando dijo Yeshua, el reino de los cielos se ha acercado? He aquí entre ustedes el reino de los cielos. Yo creo que necesitas comenzar con eso, Yanko. Por favor, si alguien le puede pasar, ahorita le van a pasar el link de el reino de Yeshua versus el reino fariseo rabínico. Porque eso del reino, ya de plano, eso es un problema en el judaísmo. Bueno, disculpen los que están aquí en la clase, pero no están comprendiendo por el asunto, ¿verdad? Los que ya hemos analizado esto por muchos años. Bueno. Bien, entonces sigo concluyendo. El asunto pues es de que no hay que dejarnos llevar por la desinformación que está influenciada y enredada con la tradición judía. Otra vez, Yanko, te repito, esos textos están aislados, necesitas escuchar todo el tema. Yo sé que insiste, yo sé que es la versión efraínita, yo la tenía así también, no te sientas culpable. Yo la tenía así, y sacaba los textos fuera de contexto, y sacaba los textos y se los aventaba a la gente así como tú estás haciendo, Yanko. Pero después te vas a dar cuenta que están todos fuera de contexto, y se intenta interpretar, sobre todo se intenta interpretar literalmente Apocalipsis, cuando Apocalipsis está lleno de alegorías, ¿okay? Está lleno de alegorías. Así que te entiendo, Yanko, que estás sacando versículos así de Zacarías, Ezequiel, Apocalipsis, así los estás aventando, pero no es la forma correcta. Bien,
Entonces, bueno, no es una discusión, vamos, mala, Catherine. A lo mejor es la primera vez que te toca así, pero estamos llevando finalmente la promesa de Yeshua a su lugar correcto. Y bueno, ya con esto termino. Quiero llegar finalmente a traer la promesa de Yeshua al lugar correcto. ¿Ok? ¿Qué esperamos cuando venga Yeshua de regreso? ¿Ok? ¿Qué esperamos? Y no vamos a usar el Tanaj, porque las profecías del Tanaj, Yeshua dijo que era necesario que todo se cumpliera. Que todo se cumpliera de él. Así le dijo a los discípulos que iban con él a Emaús. Les dijo, era necesario que lo que dice Moisés, los profetas y los salmos, todo se cumpliera. Así que no tenemos por qué ir a los profetas del Tanaj, porque Yeshua dijo que todo se cumplió de él. Entonces, finalmente, el que crea en Yeshua actualmente, sea, vamos, llámese de la nación que se llame, de la religión que se llame, no incluso solamente el judaísmo, sino del islam, del hinduismo, de los Hare Krishna, del catolicismo, del cristianismo en sus veintitantas mil denominaciones, los anglicanos, la iglesia ortodoxa rusa, todo el cualquiera que crea necesita dejar la tradición de los hombres y solamente esperar en las promesas de Yeshua. ¿Okay? Que cuando Él venga va a traer un juicio final a toda la humanidad, y va a acabar con toda la maldad destruyéndola en el lago de fuego. ¿Okay? Destruyéndola en el lago de fuego. Mateo 25, el 31 en adelante. Y solamente van a recibir la promesa de la eternidad los redimidos en Él, esperando la promesa en Él, las nuevas promesas de una nueva creación en el reino del Padre. Eso dijo Yeshua, en el reino del Padre. El reino aquí en la tierra es algo que Yeshua solamente trajo, pero Yeshua dijo, mi reino no es de este mundo. Él solamente vino a acercar el reino a esta tierra. ¿Para qué? Para que desde el primer siglo todos los que creían en Yeshua entraran en el reino del Padre a la obediencia del Padre. ¿Ok? En esta última edad, por cierto, que está poniendo aquí Yanko. Y una vez que termine finalmente este tiempo y el Mashiach se manifieste, viene el juicio final, así dice la Escritura. Viene un juicio que es el fin de los finales, en donde finalmente entonces va a redimir. No solamente se trata aquí de judíos y gentiles, se trata desde Adán. Adán no tenía religión, ¿ok? Noé no tenía religión, Noah no tenía religión, Abraham no era judío, Isaac no era judío, Jacob no era judío, nadie de ellos era judío, Sem no era judío. Aquí no se trata de judío y ay, ¿verdad? Quiere decir, no, aquí son almas. El Eterno ve almas. Y aquí se trata desde Adán hasta el último que esté cuando el Mashiach aparezca. Aquí no se trata de que hay que si tú, ¿verdad? Tienes la sangre, la genética o no. No. Adán y Eva no eran judíos ni gentiles. Abel o Set, el hijo de Caín de Adán y Eva, Set no era judío ni gentil. O bueno, en todo caso sería gentil. Sem en todo caso sería gentil. Noé en todo caso pues es de las naciones. Entonces bueno, no se ponían exactamente como dice Rita, ni se ponían kipá, ¿verdad? Ni andaban con talí, ni andaban nada de eso, ¿me entienden? Aquí se trata de almas que el Eterno ha estado probando en estos 6,000 años, y que ha dado un medio de salvación. Y esto no es el judaísmo, ni el Talmud, ni la Cábala, ni nada de eso, ni la tradición judía. ¿Okay? El Eterno, el medio de salvación que ha dado
lo ha dado a través de su Hijo. Ni siquiera es hijo de hombre, ni siquiera es hijo de hombre, es hijo de Elión, es hijo del Altísimo. Y el Hijo del Altísimo dice que antes del mundo, dice que ya estaba en su diestra, así dice Yeshua, ¿verdad? Así dice, antes que la tierra existiera, dice que Él estaba a la diestra del Padre. Fíjense, estaba entronado en majestad, en las alturas, no es hijo de hombre. Tuvo que descender para redimir a las almas caídas, encerradas en este mundo. ¿Ok? Y cuando Él venga, va a redimir a las almas que finalmente han entrado a la redención, para regresarlas al reino del Padre. Así dice Yeshua. Vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, allá está, vosotros estéis. Entonces, bueno, el punto acá pues es de que cualquiera que crea, incluso el judío que se diga ser judío, e incluso que tenga linaje, y que yo no lo puedo dudar, que por ahí haya familias de linaje 100%, yo no sé, no es algo que sorprenda, pero incluso ellos o cualquier nación hindú, china, donde sea, tiene que rendirse absolutamente a la voluntad del Padre que ha puesto en Yeshua el Mashiach, en cómo Él interpretó la Torá, en cómo Él la enseñó y la vivió, en qué promesas y esperanza tenemos en Él, cuál es la promesa nueva y cuál es el pacto nuevo. ¿Ok? Yeshua nunca, pero nunca, ni los apóstoles, ni Apocalipsis, nunca, pero nunca hablaron de que la esperanza esté en un nuevo templo, en más sacrificios, absolutamente no. Ni siquiera tiene que haber naciones en el futuro que crean más, porque el momento de creer es cuando el Mashiach, hasta cuando el Mashiach regrese. Fíjense, en la postura efrainita predican que va a haber una segunda oportunidad para las naciones, y eso es el milenio, y es mentira rotunda. Después de que aparezca Yeshua, no va a haber nunca ninguna más oportunidad. Cuando regrese Yeshua, dice que viene por motivo de juicio. Ya no viene por motivo de redención. Ya no viene por motivo de redención. Cuando Mashiach regrese, es mentira lo que dice el cristianismo, que va a haber una segunda oportunidad en el reino para sacrificios. Entonces, ¿qué dice Yeshua? Cuando Yeshua regrese, en realidad iniquidad destruida y redención, eternidad. Es mentira de que va a haber una segunda oportunidad. Ahora, muchos cristianos se la están tomando muy en serio y no se quieren esforzar, y aquí hay un gran problema, porque dicen, todavía hay una segunda oportunidad, después ahí va a haber oportunidad de redimirse. No, el sacrificio del Mashiach es uno y único. Después ya no va a haber oportunidad. Cuando el Mashiach aparezca, ya no va a haber oportunidad. Así que es una mentira de que las naciones se tengan que redimir con sangre de animales en el futuro. No es cierto. Entonces, quien crea, pues finalmente tiene que creer en lo que Yeshua dijo. No hay de otra. Aquí la tradición judía no tiene validez. Aquí la interpretación rabínica no cabe. Aquí los dichos de los que se hacen llamar sabios no tienen cabida, no tienen autoridad. Yeshua los mandó por un lado, ¿verdad? Y Él dijo solamente lo que tiene que ocurrir cuando Él regrese. Entonces, todo este movimiento de pronto que aparece, ¿verdad? Que pues otra vez les digo, los judíos, y que ya están creyendo, y que ahora sí, y que el Mesías ya viene, y que ya está por ahí, y que ya se va a revelar, y que ya va a regresar a construir el templo, y que ya va a regresar para traer los sacrificios y todo eso es una manipulación en el mesianismo, influida por la tradición judía. ¿Ok? Influida o influenciada por la tradición judía. Entonces, si alguien se dice que cree de verdad en Yeshua,
tiene que reconocer a Yeshua como Mesías y todo lo que él enseñó. Y pues finalmente la promesa y la esperanza nuestra en él, ¿okay? Que no es tradición, sino es autoridad que sale directamente de sus labios. No nos dejemos engañar pues con argumentos por ahí que salen de interpretaciones que están diciendo o que están a favor de la tradición judía, porque pues eso finalmente lleva a pues una necesidad básicamente humana de creer que se van a redimir a su forma, pero cuando Yeshua finalmente dijo otra cosa. Entonces bueno, eso es simplemente desinformación que anda por ahí, manipulación, tergiversación de las escrituras para pues finalmente contribuir a este tiempo de confusión, a este tiempo de mucha mentira y mucho engaño. Sabemos que el Satán está suelto y el engaño nada más y nada menos que lo origina justamente de los que se dicen ser judíos y no lo son. Ahora, cuando yo he hablado con algunas personas, ¿verdad?, que tienen muy en serio todo este asunto, ¿verdad?, y les digo, oigan y díganme quiénes son esos judíos que se dicen ser judíos, o quiénes son esos que se dicen ser judíos y no lo son, y que son sinagoga de Satanás. Y entonces lo piensan varios minutos, porque es muy fuerte decir que gente ahorita se dice ser judía, pero Apocalipsis dice y no lo son. Se han convertido en un templo de Satanás, una habitación, una sinagoga de Satanás. Así que les digo, entonces estamos ante una profecía efraínita cumpliéndose o ante el gran engaño de Satanás de los últimos tiempos. Y ahí se queda la reflexión.